Muy buenas tardes, estamos con Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior. Buenas tardes, ministro, ¿qué tal? Buenas tardes, Jaime. Muy bien, gracias. Encantado de poder tenerle aquí. Para empezar, vamos a empezar, como suele ser, por el principio. Me gustaría que nos contase cómo fueron sus inicios en la política y si es algo que deseaba desde niño. Pues para empezar no es una pregunta muy fácil, pero bueno, mis inicios en las políticas son muy recientes. Mis inicios en la política, digo, recientes, teniendo en cuenta cuál ha podido o cuál es hasta este momento mi desarrollo profesional. Porque política a política, pues llevo casi 4 años. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, me ofreció la cartera de Interior en junio de 2018 y, por así decirlo, ese fue mi bautismo en política. No había tenido previamente ninguna relación directa con lo que entendemos todos como política. Nunca había pensado en esa posibilidad. Yo sí que es cierto que siempre he estado más, por así decirlo, relacionado, o mis pretensiones siempre han sido con la esfera pública, que en cierta medida la esfera pública tiene algo que ver con la política, ¿no? Más que lo que es el ámbito privado de desarrollo profesional en ese sentido. Yo aprobé las oposiciones a judicatura, no sé si luego hablaremos o no de la cuestión, pero siempre pensé en que mi desarrollo profesional tenía que vehicularse a través de la administración, pero no desde un punto de vista político como entendemos el ejercicio de la política, sino como funcionario del Estado. Y en ese sentido, y he estado 30 años de mi vida profesional dedicado a la judicatura, al Poder Judicial, porque cuando se habla de Poder Judicial, perdona Jaime, no es ni el Consejo General del Poder Judicial, de 5.500 jueces y juezas que cada día dictan sentencias y resoluciones judiciales. Eso es el verdadero poder judicial. Me estoy igual extendiendo demasiado, pero esto viene de la administración. El ámbito público de un Estado es muy importante porque yo creo que garantiza los derechos y libertades de todos nosotros en todos los ámbitos: educación, sanidad, justicia. Todo fue muy rápido. El presidente del gobierno, el presidente Sánchez, después de una moción de censura, pues decidió formar un equipo y decidió contar conmigo, y para mí, desde luego, fue un orgullo, porque, volviendo a decir lo mismo, para alguien que ha vivido 30 años dentro de lo que es la administración, que te ofrezcan ser ministro del gobierno de tu país, pues es una máxima responsabilidad, porque es una máxima responsabilidad, una máxima exigencia, pero también es el mayor honor que uno puede recibir. Como decía ahora, antes de dedicarse a la política, se dedicó al Poder Judicial. Entonces, me gustaría preguntarle cómo fueron sus inicios ahí y cuáles fueron los casos que más le marcaron. Bueno, pues aprobé las oposiciones relativamente joven, pronto. Yo siempre digo que los primeros destinos, sobre todo el primero, es muy importante porque es realmente donde aprendes todo, donde cuando uno puedes conocer mucho la teoría porque has estudiado bastante, un temario, en nuestro caso, los que hemos aspirado a la carrera judicial, un temario importante y relevante, pero otra cosa es la práctica, llevarlo a la práctica y encarar distintas cuestiones que se te plantean, ¿no? Y que son muy importantes para el conjunto de los ciudadanos, para el conjunto, sobre todo para los ciudadanos
que van a los tribunales pidiendo que se garanticen sus derechos, ¿no? Y para ellos es, como decía, muy importante. Y bueno, entonces me dices, pues aquel fue un periodo, el año de Santoña fue un año importante, donde aprendí muchísimas cosas. Aprendí lo que era ser juez, la importancia de ser juez, la importancia de estar a disposición de la ciudadanía las 24 horas, porque estábamos de guardia las 24 horas. Yo estaba de guardia por si pasaba cualquier cosa las 24 horas. No teníamos los medios tecnológicos, estoy hablando de 1989. No teníamos los medios tecnológicos, no teníamos los teléfonos móviles, por si querías, te quiero decir, estar dando una vuelta o cualquier cosa y te llamaran si pasaba algo. Había los que llamábamos los buscas, pero en mi caso el busca, Santoña es una ciudad, un pueblo. Cuando digo pueblo lo digo con todo el cariño, grande, ciudad, marinera, preciosa, pero rodeada de montañas, y no llegaba perfectamente las ondas, con lo cual el busca no funcionaba muy bien, con lo cual si salías a dar una vuelta casi tenías que decir al jefe de la policía municipal, al de la Guardia Civil, etcétera, dónde ibas a estar dando la vuelta por si sucedía algo. Cuestiones de ese tipo. Pero bueno, que ahí es donde aprendes muchas cosas, aprendes de todo. Y hay casos, si me dices hay casos específicos, pues sería difícil decir uno en concreto, sino todos los funcionarios que llevaban de justicia mucho tiempo trabajando, porque normalmente los destinos de pueblo, los jueces estamos 1 o 2 años, nos vamos, pero los funcionarios están mucho tiempo, porque suelen ser del lugar, conocen, etcétera. Aprendes muchos de ellos, porque ellos tienen una carrera profesional, es una forma. Aprendes de todo el mundo, de los policías, de los guardias civiles que están allí, y tú lo verás dentro de poco, cuando empieces tu carrera profesional, estudies eso, es cuando eres como una esponja y todo lo absorbes mucho más fácil. Con lo cual ahí tengo algún asunto importante, pero son, casi te diría, esa mezcla de profesional y personal, difícil de decir uno en concreto, sino fue en todos. Fue 1 año y medio donde yo siempre he dicho, si he estado 30 años desarrollando la labor de juez, lo que más me ha imprimido el carácter que pueda haber tenido como juez ha sido ese año y medio en Santoña, sin duda alguna. Pero casos, luego poco a poco tuve casos en Bilbao, porque me fui a Bilbao al año y medio, o sea, en el año 90 ya estaba en Bilbao. Y si me dices casos concretos, pues cuando tienes que enfrentar cuestiones en 1990, como un chico, pues yo creo que un poco más joven que tú, que en una excursión pues a un monte, yo siempre lo recuerdo en Orduña, cerca de Bilbao, pues cayó, y con la mala suerte, la mala fortuna de que con 13, 14 años se quedó parapléjico. Tuvo una caída de esas no muy aparentemente muy traumática, pero ya sabes que caídas de ese tipo pueden tener consecuencias mucho más importantes, más graves de lo que parece. Y en este caso fue importante porque fue una lesión medular importante con 13, 14 años. Y bueno, y en ese tema era debatir la indemnización, una cuestión donde era un crío que con esos años, pues toda su vida, claro, porque mucha gente se cree que una lesión medular, que esto ocurre mucho en tráfico, este no fue un accidente de tráfico, pero podemos equiparar, y que una persona se vea postrado en una silla de ruedas es simplemente la silla de ruedas, ¿no? Depende de la lesión medular y la altura que tenga, afecta a muchas más cuestiones. Por ejemplo, a este niño, por la altura, a este chico, por la altura de la lesión medular, pues era incontinencia de esfínteres, no tener una vida sexual, no sentía activa cuando todavía no había tenido, por así decirlo, no se había abierto a muchas cuestiones en su vida, ¿no? Y entonces, ¿cómo conseguíamos una indemnización para el mismo, para que cubriera todas las necesidades, ¿no? Esto es una cuestión muy técnica, pero eso me marcó mucho, porque yo lo que queríamos y lo que nos planteábamos era garantizar su
su vida y su tema y su cuestión de sustento económico y que no tuviera ningún problema, porque iba a tener muchos gastos de salud, etcétera. Bueno, cuestiones complejas. ¿Por qué? Porque en aquel momento lo que se solía dar en estos casos era una cantidad alzada, ¿no? Una cantidad, imagínate, una cantidad de millones, etcétera. Pero yo lo que pensamos es que lo que había que garantizar era a este chico, a este crío, que independientemente de lo que ocurriera con su familia, él lo tuviera garantizado, que no dependieran esos millones de terceras personas. Por mucho que le querían y que le querían, evidentemente, pero teníamos que garantizarle a él, ¿no? Porque él tenía una vida, pues una vida de muchos años. Y entonces, bueno, era constituir, ese fue un tema personal y jurídico. Personal porque era un drama de él, un drama y a la vez había que protegerle, ¿no? Y nunca se había dado, y ahí estudiamos la posibilidad de constituir lo que se llamó un capital para que ese capital garantizara una renta mensual del mismo para garantizarle su subsistencia, garantizarle su independencia económica hasta que cumpliera lo que era la previsión vital, que era importante, su previsión de supervivencia, ¿no? Pues me dices, pues ese tema, esa imagen, porque creo lo que dentro de la tragedia se puede hacer, ¿no? para poder ayudar. Y me dices otros temas, pues hay también al principio de los 90, me acuerdo, ahora que hay mucha gente que pone en tela de juicio la violencia de género, la violencia machista, pues yo me acuerdo en el 91 en Bilbao, en Guardias, venir una mujer con sus 2 hijos y poner una denuncia porque su marido le había agredido. Y en aquellos años, que tú ni habías nacido evidentemente, pues estoy hablando del 91-92, pues todo aquello se consideraba que era algo liviano, que acontecía en el mundo de la familia, en la casa, y me acuerdo que ahí constituimos entre varios jueces en Bilbao y todo, la necesidad de dar una protección, y sin que la ley específicamente lo preveyera, pues ya dimos las primeras resoluciones donde las protegíamos, lo que era la orden de ahora de alejamiento, ¿no? Porque decíamos, si nosotros entonces podíamos acordar la prisión del denunciado, del investigado, del imputado, que era lo más que puedes hacer, pues cualquier otra medida menos gravosa, podíamos acordarla y era menos gravosa, decirle usted ya no puede vivir aquí. Cuestiones ¿ves? Ese tipo, esas cuestiones las recuerdo y quizá porque esas cuestiones es donde te dabas cuenta de que tu profesión y que el derecho podía hacer algo en términos de justicia, ¿no? Esos son los casos. Luego he podido tener otros, ¿no? Pero si tú me dices al principio de los primeros, por eso te he dicho que me dices en Santoña. En Santoña el primer destino fue un conjunto de todo, lo personal, lo profesional y porque eras juez las 24 horas del día. En Bilbao, pues esos 2 asuntos, por ejemplo, también tuve otros que me llamaron mucho la atención. Por ejemplo, un padre, y ahí lo tengo, que tenía a sus hijas, por así decirlo, totalmente confinadas en su casa, sujetas a abusos y agresiones sexuales por su parte, con un control permanente, las llevaba al colegio, las traía, es decir, cuestiones muy, muy graves, ¿no? Todas esas cuestiones que se debatían. Pero bueno, ahí es donde te das cuenta de los dramas humanos, distintos dramas humanos, distintas causas de dramas humanos y también cómo las instituciones pueden hacer bastante para hacer frente a esos dramas. Claro, al final imagino que en 30 años como juez pues habrá visto muchísimos casos que le marcan tanto como juez como persona. Sí, son muchos, pero tú me dices los primeros, no me has preguntado antes, Jaime, los primeros, sí. Pues eso. Hay muchos y luego hay muchos que sin que te los pueda decir, seguro, como tú has dicho, que me han marcado. O sea, porque al final la vida te marcan muchos acontecimientos, muchos momentos que vives, que en ese momento quizás no eres tan consciente, que incluso llegas a acostumbrarte, pero que evidentemente te están marcando. Te están marcando aunque tú no te des cuenta, sin duda alguna. No quiere decir que los asuntos que te pueda hablar o decir hoy
me marquen más que otros que han pasado, quizás aparentemente más desapercibidos, Pero que pero también que, marca. claro. Luego ya cuando dejó de ser juez y entraba en el gobierno de España, entró como ministro, nos contaba que cuando el presidente, cuando Pedro Sánchez le daba esa oportunidad de ser ministro, fue algo muy, muy especial para usted. Pero me gustaría preguntarle y me gustaría que nos contase cómo fueron esos primeros días como ministro. Cuando entró por primera vez en el despacho, ¿qué fue lo que hizo en esos primeros días? Yo te diría, fíjate qué salto hemos dado. Hemos dado un salto casi de 30 años. Sí. Digo, desde esto al otro. Te diría, casi me dice los primeros días, y te diría, y los días desde que el presidente me dijo, me propuso el Ministerio del Interior hasta que se hizo público, porque hay algún día en que yo no podía decir nada. Claro. Y luego, pues, y luego cuando ya tuve que enfrentarme. Bueno, en esos momentos, te vuelvo a decir, cuando el presidente me lo dijo, pues tienes que pensarlo, tienes que evaluarlo. Es, como he comentado antes, un orgullo absoluto, un honor, pero es una responsabilidad máxima. Bueno, pues encaras como los desafíos en la vida. Cuando uno tiene un desafío, pues lo encara. Y sobre todo si es de este tipo, vuelvo a decir que es un honor, con lo cual, como para poner quejas o ni mucho menos. Y creo que en esos momentos que son un poco temerarios, que aceptas sin saber muy bien, es cuando uno puede dar más de sí mismo. Y no sabe por qué, porque si tú me dices ahora cómo constituí un equipo en el Ministerio del Interior los primeros días, porque yo llevaba, como te he dicho, 30 años en la administración, claro, pero llevaba 30 años en el Poder Judicial, no en el Poder Ejecutivo. Yo del Ministerio del Interior conocía el ámbito de la seguridad ciudadana, del orden público, es decir, la Secretaría de Estado de Seguridad, Policía Nacional, Guardia Civil, las competencias, porque era lo que tenía más relación conmigo como juez del orden jurisdiccional penal y lo había vivido. Pero el otro ámbito del Ministerio del Interior, lo que es el ámbito de la subsecretaría, la Dirección de Política Interior, procesos electorales, Oficina de Asilo, Refugio, Protección Civil, tráfico, etcétera, y lo que es un ministerio, lo que es lo que se llama la habitación, la sala de máquinas, ¿no? La sala de máquinas de un ministerio, ¿no? Que es, mucha gente se cree, y es la subsecretaría de todos los ministerios, ¿no? Donde es el tema presupuestario, de personal, etcétera. Yo eso no lo sabía. Y formar un equipo, claro. Formar un equipo para todo eso inmediatamente. O sea, lo que hicimos en ese momento, en ese tiempo, lo que hice con 2, 3 personas de plena confianza que me traje y que dije, tenéis que venir, por favor. Uno de ellos, puedo decir que es el que soy secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez. Pues lo que pudimos hacer en pocos días, y luego que tuve la suerte también a la subsecretaria Isabel Goicoechea, de que alguien me dio su nombre y me dijo, si ella te dice sí, tienes mucho ganado, pues luego ahí se fue desarrollando el conjunto de los nombramientos en el ministerio y todo. Pero es cierto que algo que no esperabas, porque también hay que decir que no esperabas que iba a acontecer, porque normalmente cuando hay un proceso electoral y gana un partido, y un partido puede tener la expectativa de formar gobierno y tiene 1 mes, 2 meses, pero quiere decir que hay más tiempo para pensar, o quien pueda ser ministro, ministra o pueda tener alguna idea puede tener más tiempo, pero nosotros fue una moción de censura, algo que no estaba previsto que sucediera, sucedió y inmediatamente había que ponerse a trabajar, a gestionar, y algunos no habíamos gestionado. Entonces, a lo que voy, Jaime, que luego cuando pasado el tiempo pensamos en ello, decimos, ¿qué capacidad tenemos? Todo el ser humano, el ser humano en general, no yo ni las personas que son, en general, el ser humano, las capacidades realmente que tenemos
cuando tenemos que afrontar desafíos. Porque luego cuando ha pasado y pensamos un poco en retrospectiva, pensando para atrás, ¿y esto cómo lo pudimos hacer? O sea, esto me lo plantean hoy y digo, imposible, o sea, esto no lo hago, o sea, no tengo capacidad. Pero bueno, es eso. Ahora nos decías que al final ser ministro es un orgullo, es una gran responsabilidad también. Entonces, me gustaría preguntarle y me gustaría que nos dijese cuál es para usted la mejor y la peor parte de ser un ministro. No, vamos a decir que todo es positivo, no vamos a decir que hay algo malo, todo es positivo, porque cuando uno es ministro, como te he dicho, del gobierno de tu país, cuando uno, y como vuelvo a repetir, concibe su vida profesional en el ámbito público, no quiero decir que el ámbito privado no es muy importante, pero digo, en mi caso, claro que tiene cargas y claro que tiene muchas responsabilidades y muchas servidumbres, por supuesto, pero vamos a decir que todo es positivo. No te puedes en modo alguno quejar. O sea, si me dices una palabra, somos unos privilegiados y soy un privilegiado por el hecho de ser ministro del gobierno de mi país. Evidentemente, eso lleva muchas cargas, muchas servidumbres, muchas noches de dormir muy poco o porque no hay tiempo para dormir o porque tienes muchas cuestiones en la cabeza que te dan vueltas y que tienes que resolver y cuesta, y porque en muchas ocasiones no puedes tener un día libre, no tienes días libres, depende de muchas circunstancias, pero vuelvo a decir, eso, estando donde estamos, no puede ponerse en ninguna balanza. Quiero decir, para quejarse. No me quejaré, lo diré porque es una verdad, pero bueno, pero eso va en el cargo. O sea, a mí no me dijeron cuando me lo ofrecieron que iba a ser fácil. Y yo soy, vuelvo a decir, un afortunado. Hay mucha gente que tiene la vida muy difícil. Y no es ministro ni ministra y tiene que enfrentar muchas cuestiones. Con lo cual, desde luego, yo no me voy a quejar. Lo que diré es que, pero bueno, como toda la vida, o nos dijeron que esto iba a ser fácil. Cuando entra en política y sobre todo en la política española en la que todo se cuestiona, se empieza a hacer también una figura aún más pública, todo el pueblo tiene opinión sobre usted y me gustaría preguntarle si a usted las críticas de la gente le afectan de alguna manera. Si te dijera que no, mentiría. Claro que me afectan. No quiero tampoco que me ocupen demasiado, porque entonces te pueden llegar a paralizar y eso jamás lo permitiría. Pero claro que te afectan y sobre todo te afectan aquellas críticas interesadas que parten de una intención no muy honesta, porque también tenemos que ser conscientes que hay mucha gente que no es honesta. No todo el mundo es bueno, no todo el mundo es malo, pero no todo el mundo es bueno. Entonces, tampoco vamos a ir de buenos por la vida, porque si vas de muy bueno por la vida, hay que ir de bueno, de buena gente, de leal y de honrado, pero no de pensar que todo el mundo va. Es decir, la gente buena, la gente honrada, tiene que saber y conocer que hay otra que no lo es, para estar a salvaguarda. Eso es algo que siempre hay que tenerlo en cuenta en esta vida. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues hay momentos en que sabes que hay muchas críticas muy interesadas, muy falsas, que se aprovechan de que no todo el mundo tiene que tener información plural, conjunta, y lo utilizan. Pero bueno, es muy importante siempre, sobre todo, estar de acuerdo con uno razonablemente. A veces uno se pega consigo mismo, pero razonablemente estar de acuerdo con uno y con la gente que te rodea. Porque tienes que rodearte de gente buena personal y profesionalmente, y de gente que no te adule, de gente que te ponga las cosas claras. Entonces, si eres capaz de rodearte de ese tipo de gente, no vas a tener problemas
en que cuando te tengan que cantar las 40, te las van a cantar. Y es muy importante tener también ese equipo que te lo diga. Al final, de las críticas es difícil evadirse, al final de un lado o de otro te van a llegar, pero me gustaría preguntarle si se evade de la prensa que habla sobre usted, si lee esta prensa que habla sobre el Ministerio del Interior o si prefiere no hacerlo. A ver, sobre el Ministerio del Interior, sí que la leo, evidentemente, sobre las cuestiones del Ministerio del Interior, y tengo el Departamento de Comunicación, la Dirección de Comunicación del Ministerio del Interior, donde me tiene perfectamente informado, donde me comunica de todo, y no solo me comunica, hacemos también comunicación, porque es muy importante que también la Administración transmita lo que hace y nos ofrezcamos al ciudadano, no solo para que sepan lo que hacemos, sino para que también el ciudadano sepa dónde podemos ayudarles. Y para eso están nuestros equipos de comunicación. Y entonces, evidentemente, en ese ámbito sí. Pero ya en el ámbito más personal, menos de ministerio, menos de competencias del ministerio, ahí sí que es cierto, cuando ya las cuestiones son más de tipo más personal, aunque sí me gusta tener un conocimiento, por así decirlo, en general, pero ahí ya no entro en las particularidades. No creo que sea positivo. Quería hacerle también una pregunta que sigue estando relacionada con la profesión de ministro, pero es también tirada un poco al ámbito personal. No sé si le habrán hecho alguna vez esta pregunta, pero quería preguntarle cómo de importante es la imagen personal de un ministro. ¿En qué ámbito? ¿A qué le llamas la imagen personal? Si me dices la imagen personal, un ministro creo que tiene que saber en todo momento dónde está, cómo comportarse y no olvidar que es un ministro del Gobierno de España, como cualquier representante, no solo los ministros, también diputados, diputadas, senadores, senadoras que son elegidos por la soberanía popular, por lo más importante. Creo que tenemos que ser muy conscientes los representantes políticos de que nos debemos a la ciudadanía, a la sociedad, y en ese sentido nuestra imagen en general, que se vea que realmente somos unos servidores públicos. Todo eso que de la imagen, de la cual inferir que realmente nos ocupamos y nos preocupamos por la cosa pública, no puede albergar ninguna duda. En ese ámbito, no sé si te refieres a ese ámbito o a otro, pero en ese ámbito tenemos que ser absolutamente responsables. Sí, me refería al ámbito de la apariencia, por ejemplo, ante cámaras o el ir bien trajeado, el ir bien vestido, el ir siempre bien peinado, con un buen aspecto físico sobre todo. Bueno, pero esas son cuestiones que también forman parte de que te tienes que deber, es decir, una persona, cuando es una persona que se ocupa y se preocupa, tienes que hacerlo un poco de forma integral de todo. Tienes que saber, y eso forma parte, no desde el ámbito frívolo, pero desde el ámbito general, uno, por supuesto, pues, oye, si eres el representante del gobierno de tu país, si eres el representante de unos ciudadanos que te han elegido, tienes que tener un respeto hacia todos ellos, ¿no? Y el respeto hacia todos ellos se demuestra, en primer lugar, trabajando, ocupándote y llevando a cabo los encargos que te han hecho. Que los encargos que te han hecho son los del programa político con el que te has presentado a las elecciones. Ya sea porque has ganado las elecciones y formas gobierno y lo llevas a cabo como gobierno o como oposición, me da igual. Pero en ese caso tienes que llevarlo con toda la dignidad. Y la dignidad primero es trabajando, empleándote y responsabilizándote. Pero también en esos ámbitos exteriores de comportamiento, de actitudes, etcétera. De saber cómo te mueves por la vida, ¿no? Porque al final no solo te representas a ti mismo, sino que representas a otra gente. Ahora ya dejando a un lado el Marlaska ministro, me gustaría hablar un poco sobre el Marlaska persona, sobre todo, para que la gente que vea a esta persona pueda conocerle un poco más. Cuéntenos de manera un poco general qué otras cosas les gusta hacer en el poco tiempo libre que tiene. ¿Tengo tiempo libre? No, perdóname. No, pues me gusta pues leer, me gusta ir al cine, pero cada vez voy menos al cine. Ahora hemos tenido problema con la pandemia, evidentemente, pero tenemos también la posibilidad de las plataformas, ¿no? En casa de
de ver cine. Eso es muy importante. Hace tiempo no teníamos, pues, pero leer me gusta mucho, pero cada vez, es decir, cada vez compro, porque siempre he tenido desde joven, una vez a la semana no puedo dejar de ir a una librería y comprar algún libro, pero se me están almacenando libros en la mesilla, un día se me van a caer, me lo dice mi marido, y me van a hacer una avería, porque intento leer, pero a la noche de todos los otros asuntos, informes, etcétera, pues me es imposible concentrarme, desgraciadamente, ¿no? Pero bueno, por lo menos tengo esa afición, la he tenido toda mi vida, y por lo menos tengo la afición a que los libros, que siempre digo que son los mejores amigos, además no te exigen nada. Cuando quieres los coges de la mesilla o de la biblioteca, ellos no te piden que les cojas, con lo cual eres tú el que vas, no te agobian, salvo que vuelvo a decir, ya los estoy acumulando tanto que un día igual me caen encima. Eso es fundamental. Y luego también es cierto que es hacer algo de deporte, siempre he hecho deporte, me gusta hacer deporte. Eso sí que no lo perdono, el correr todos los días. Antes nadaba, ahora corro, porque es más fácil por mi situación personal correr que no ir a una piscina, y eso no lo perdono. Me conlleva dormir menos, levantarme antes, pero no lo perdono. Creo que es muy importante. Ahora que nos hablabas también de libros y de lectura, te tenía que preguntar por Ni pena ni miedo, su libro. Me gustaría preguntarle qué significa este libro para usted. Bueno, pues ese libro representa, ese libro lo escribí antes de ser ministro. Y ese libro, bueno, fue una propuesta que se me hizo, que se me habían hecho otras propuestas de escribir algún libro y nunca me habían interesado, no. Porque para escribir hay que ser, yo creo, ser muy consciente de que tienes algo que decir y algo que creas en ello. Y bueno, se me propuso un libro donde era poner en relación determinados asuntos, cuestiones que nos pueden importar, interesar, temas, vamos a decir, de la vida, con la propia vida personal de uno, ¿no? Y me interesó el tema, entonces me interesó porque tenía una edad y digo, me hacéis un favor porque me hacéis reflexionar sobre mi vida personal, mi vida profesional y aquellas cuestiones que me pueden interesar más o me pueden interesar menos. La educación pública, los derechos LGTBI, los derechos del bienestar animal, muchas cosas diversas, la violencia de género, y eso todo mezclarlo, la igualdad, mezclarlo un poco con mi vida, ¿no? Y digo, bueno, me parece interesante porque cuando ya llevas unos años, pues dices, bueno, paro un poquito, reflexiono un poco y bueno, y a ver si saco alguna conclusión. Con lo cual, ese libro, y en esos tiempos, fue muy importante, y luego coincidió el final de ellos con un momento vital, pues de esos que dices, si hay dos o tres, pues muy importantes para mí, como fue el fallecimiento de mi madre por distintas circunstancias. Y entonces ese libro finalmente también se vio un poco imbuido de esa circunstancia, con otras. Y ahí siempre digo que cuando hablamos de la gente, ¿no?, que habla mucho, que un día dice una cosa, otro día dice otra, y parece que no pasa nada, cada uno puede pensar. Alguna vez digo, mire, yo lo que pienso sobre por lo menos esos 4 temas que te he dicho, 4 o 5 u otros, o lo que es mi vida, lo he dejado escrito, lo tengo escrito. Y me ratifico, es decir, no puedo decir que no existe, no puedo decir que se lo ha llevado el viento, sino que está ahí, ni es un tuit que puedo borrar como otros borran tuits. Es un libro y lo que está ahí dicho es lo que pienso y lo pensaba cuando fue escrito, que fue 2015-2016, es decir, antes de ser ministro, y lo sigo pensando en los mismos términos, ¿no? Con lo cual eso vuelvo a decir, en ese aspecto, te voy a decir, tranquilidad, no sé cuál es la palabra, Jaime, pero bueno, me siento razonablemente conforme con ese libro. Como he dicho,
también fue un momento importante y tuve la suerte de poder escribirlo. Me lo propusieron, me habían propuesto otros libros y había empezado a escribir otros libros, pero los libros de encargo normalmente son malos consejeros y tuve que dejarlos porque no me veía. Y en este, en cambio, me vi totalmente identificado desde el primer momento que empecé a escribirlo. Siendo consciente de lo que ha significado este libro para usted, ¿se plantea quizás en un futuro no muy lejano volver a escribir otro libro? Bueno, ya veremos. No lo tengo. Lo que me propongo en los próximos es leer lo que no he podido leer. Eso es mi primer propósito, es leer lo que no he podido leer y aprender de los que han sabido escribir. ¿Qué género literario le gusta leer? Pues me gusta mucho la novela histórica, pero también me gusta mucho novela más de tipo psicológico, existencial, los clásicos de distintas formas. Estoy releyendo. Pues si me dices, pues me gusta mucho el Dostoyevsky, que siempre se dice que es el autor más existencialista con ese ámbito psicológico. Pues lo releo mucho. Y también, evidentemente, mucho también ese ámbito más, también muy psicológico social, como es Proust, es muy fácil. Y luego de los un poco más políticos, pero también existencialistas, soy existencialista. Creo en la libertad de decidir de la gente y la libertad con responsabilidad. Tenemos libertad para decidir y responsabilidad de nuestras elecciones, pues también en ese otro ámbito un poco más político, más de ensayo que a mí. Cuando... El hombre rebelde, la peste, el extranjero, o sea, esas cosas. Y evidentemente con la necesidad de releerlo, porque cada lectura es distinta y no son fáciles, evidentemente. Cuando le preguntaba por las cosas que le gustaba hacer en su tiempo libre, aparte de la lectura, me nombraba también el deporte y sobre todo el salir a correr. ¿Le gusta también ver algún deporte o solo practicarlo? Me gusta mucho practicarlo, pero ver también. Pero cada vez veo menos, antes veía más, también, quizá por la falta de tiempo. Pero si me dices ver, pues me gusta el fútbol y me gusta el tenis. Si me dices de ver, también porque yo he hecho artes marciales, el judo o el karate, más el judo. ¿Y de fútbol, de qué equipo es usted? Lo dudas, ¿de dónde soy? Será El Athletic. Somos especiales. Un equipo mejor que el Athletic. Hombre, ahí ahora hay momentos fuertes para disfrutar ahí la afición. Por supuesto, sí. Ahora ya por último, para concluir esta entrevista, me gustaría hacerle una pregunta llevándolo otra vez al ámbito político. Es una pregunta que quizás tenga que pensarlo un poquillo más. Me gustaría que nos dijese el político de su partido con el que mejor congenia y un político de otro partido con el que le gustaría trabajar. Bueno, pues con el que mejor congenio, como te puedes imaginar, es con el presidente del gobierno, con Pedro Sánchez. ¿Y con cuál de otro partido? Pues con aquel político que comparta un proyecto realmente de país progresista, un proyecto de país donde todos quepamos y un proyecto de país donde miremos en la mejora para todo el mundo y sobre todo donde se crea en el sector un político que crea realmente en un sector público potente, en una educación potente para todos, en una sanidad potente para todos, en unos servicios sociales potentes para todos, en un político que crea que todos salgamos de la línea en igualdad, que no salgan unos 10 metros antes o 20 metros antes que otros. Pues nada, ministro, muchísimas gracias por atenderme aquí en esta entrevista, por las enseñanzas que has dejado en este ratito y por abrirte aquí a todos nosotros. Gracias a ti, Jaime, y mucha suerte. Muchas gracias.